Buenas noches, comunidad de lo extraño. Bienvenidos a un episodio más de La Medianoche, un foro en donde lo extraño es lo normal. ¿Qué tal, comunidad? Para el episodio de hoy tenemos una invitada especial. Es la creadora del canal 404 Realidad No Encontrada y su nombre es Julie. ¿Qué tal, Julie? ¿Cómo te encuentras en esta medianoche de hoy? Hola Ed, súper contenta de poder estar aquí contigo, poder compartir esta charla y pues a darle, vamos a platicar. Excelente, mira. Para el día de hoy, o más bien para la noche de hoy, tenemos un tema muy padre, muy enigmático, muy tenebroso, muy utilizado en películas, y es nada más y nada menos que la Ouija. Yo tengo entendido, y lo que conozco de la Ouija es la clásica tabla con letras, con números, con el sí, el no y el adiós. Sé que hay ciertas instrucciones para poderla jugar, ciertas reglas que no se deben de romper, pero a lo mejor son creencias que solamente cinematográficamente hablando es lo que nos han dicho, ¿no? Quizás muy alejado de lo que en realidad es. Pero bueno, para esto es que nos detenemos esta noche, para que nos des lo que sepas, ya sea mucho o poco, sobre la Ouija. ¿Qué te parece? A ver, vamos a empezar primero con una pregunta básica. ¿Tú has jugado a la Ouija? Fíjate que no he tenido ese placer. Déjame te aclaro algo. En este podcast yo soy el que no cree. Soy el clásico al que no le ha pasado nada. Muchos van a decir, yo he visto un montón de ovnis, yo no he visto ninguno. No he tenido experiencias paranormales, ni de poltergeist, ni nada parecido. Entonces, no he tenido la opción de jugar una Ouija, pero también no he hecho por la búsqueda de una o comprarla y haber hecho el juego. Justamente, a ver, primero vamos a lo primero. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que te detiene para no conseguir una tabla o decirle a algún amigo que tenga alguna, vamos a jugar? ¿Qué es lo que te impide o te dices, por esto no voy a jugar o simplemente no te nace? Pues mira, creo que a diferencia de otras experiencias que sí he podido poner en práctica, igual ahorita les menciono que ya está por publicarse el video anterior y en ese video menciono algo que puse a prueba y que no funcionó, pero vayan y vean el video para que se den cuenta de qué es lo que estoy hablando. En este caso de la Ouija, a mi alrededor no tengo a alguien que me siga los pasos en estos temas y por ende mis conocidos no tienen una Ouija. De tratar de buscar a una persona, pues la verdad no lo he logrado, no he encontrado a alguien que sí tenga una Ouija y que me ayude a jugarla, y de adquirirla creo que simplemente he pecado de ignorante de decir, ¿sabes qué? Creo que no vale la pena comprarla para algo que no va a funcionar. Pero es mi opinión y respeto a quien sí crea o a quien no crea. Ok, claro, sí, entiendo perfecto. Yo, por ejemplo, también, yo digamos que no soy completamente escéptica. Hay cosas que he visto, que he pasado. Creo en algunas cosas, en otras no tanto. En este caso en particular, no he tenido, como dices, el gusto de practicar el juego. Simplemente no se ha presentado la oportunidad con conocidos igual y la verdad es que no quiero tener una porque existe muchísimo el tabú, ¿no? De que son cosas malas, de que son portales y que en tu casa no deben de estar. Entonces mi familia me ve con una de esas en la casa y me corren, literal. Pero déjame platicarte que realmente la Ouija como tal no era un artefacto malévolo, maléfico en sus inicios. Vamos a empezar con su antecedente, el más antiguo, y este es data de China.
en los años 920 al 1279 después de Cristo. Había una escritura con plancheta, literal así se llamaba, que se llamaba Fuji. Este era más bien un instrumento teológico que usaban personas elegidas, digamos, para poder tener una escritura religiosa. En este sentido, era más enfocado hacia lo teológico que hacia lo espiritual, digamos, ¿no? Se utilizaba arena o cenizas de incienso, se tamizaban y se hacía una fina capa. Si tengo la imagen te la comparto para que la podamos poner aquí en la pantalla. Y entonces personas elegidas requerían de purificación previa y hacían toda una serie de rituales y entraban en una especie de trance en el que con una rama de durazno, que es una madera muy espiritual en China, empezaban a hacer trazos con símbolos que después necesitaban la traducción de intérpretes y aparte había escribas que la usaban, o sea, tenían que hacer la transcripción a papel, ¿no? Te digo, todo esto era para escritos o escrituras religiosas. Ese es como que el antecedente más antiguo que se tiene de comunicaciones, digamos, extracorpóreas, ¿no? Se cree que este método fue el antecesor a la plancheta francesa. Se cree que los viajeros, obviamente en intercambios comerciales y demás con China, se vio este método, bueno, se vio que se utilizaba este método y entonces se adoptó en Europa, ¿no? La plancheta francesa era una especie de corazón de madera que tenía dos patitas. También les voy a compartir por aquí la imagen para que la podamos ver. Y tenía un puntal, como un lápiz, vaya, que tenía la misma función que el puntero de la ouija. Se ponían los dedos sobre ella y se iba guiando para que trazara imágenes o palabras o cualquier otro símbolo, ¿no? Ok, entonces ahí lo que me estás diciendo es que esa ya es una versión, o esa es una segunda versión de la ouija. Digamos que el primer antecedente es en China. Okay. E inmediato es la plancheta francesa o la planchette. Después ya empezamos con lo que es los tableros, ¿no? Con letras y demás. Pero esto ya viene a generarse más o menos por ahí de Bueno, no. Es que, ¿sabes qué? Hay muchos antecedentes. En 1848, cuando empezó a despegar el espiritismo a todo lo que daba en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente con las hermanas Kate y Maggie Fox, que es un tema también súper interesante. Si quieres después también podemos platicar de espiritismo y cositas así interesantes. Si te parece bien que los que nos están escuchando, si quieren escuchar ese episodio de espiritismo o esoterismo, pónganlo en la caja de comentarios. Sí, vamos a hablar mucho sobre eso. Entonces, es un tema muy extenso y muy padre. Pero bueno, regresando a las hermanas Fox, ellas, digamos que son como las pioneras en el tema del espiritismo. Y ellas tenían un método que era bastante lento y bastante tedioso porque iban deletreando el alfabeto, ¿no? Tal cual. Y entonces cuando la entidad que se quería comunicar, que al momento de, por ejemplo, tú me dices algo así como el basta, que empieza A, B, C, tal, y cuando se escuchaban los golpes era la letra que tenías que ir escribiendo, ¿no? Entonces era súper lento. Una sola frase podrías tardar hasta horas, o sí, una conversación, vaya, podía tardar muchísimo. Entonces empezaron a buscar, ¿no? Como otros métodos más rápidos. Pero vayámonos ahora a qué estaba pasando en la sociedad para que la gente quisiera hablar, ¿no? Con gente en otro plano. Es correcto lo que dices, porque hasta cierta forma tú dices, bueno, ¿qué provocó que la gente o un pequeño grupo de gente empezara a querer buscar respuestas en el más allá? Yo me imagino, ¿no? Sí, exacto.
¿Qué detona toda esta búsqueda de comunicarse con el otro mundo? Pues es precisamente la Guerra Civil estadounidense, ¿no? Este fue el catalizador que impulsó el querer, el querer comunicarse. ¿Por qué? Porque hubo muchísimos muertos, de 620 a 750,000 muertos. No había cuerpos que velar, familias que no sabían dónde estaban sus hijos, sus esposos, no tenían forma, ¿no? De saber qué había pasado con ellos. Entonces hubo un duelo masivo, hubo un duelo en todo el país y se busca este tipo de consuelo y hacer del espiritismo una práctica terapéutica, ¿no? Entonces pues sí, sobre todo las mujeres son las que empiezan a querer saber de sus esposos e hijos, ¿no? Entonces esto impulsa el crecimiento de otros dispositivos, eh, además del que ya habíamos platicado, que es el ripping, que es el de los golpecitos. Hay otros que son las tablas o las mesas giratorias, que la verdad no me queda muy claro cómo funcionaban. ¿Y no tiene que ver con esas mesas que supuestamente flotaban? Sí, pero realmente no pude encontrar tal cuál era su funcionamiento, ¿sabes? Entonces, esa sí te la debo. Pero bueno, ya como habíamos visto, y también tenemos la plancheta francesa, que es así, es como más obvia, su funcionamiento era muy similar. Y entonces en 1866 comienza la producción de estos tableros parlantes, que así se conocían, que era pues lo que conocemos hasta ahorita, ¿no? El tablero con el alfabeto, números, las palabras sí, no y adiós. Y pues bueno, básicamente ese sería un resumen express del origen de la Ouija. Ok. Por ejemplo, en lo que yo conozco de la Ouija, sí, ya como tal la versión que creo que todos conocemos del abecedario, los números y el sí, no y el goodbye. Si nos vamos al tema paranormal y utilizamos nuestra imaginación, para mí la tabla Ouija es una posible entrada a otro mundo que nos permite entablar una conversación con alguien que no está vivo. Sí, pero el origen, o más bien, de donde salió esta necesidad de hablar con los muertos, ya tenemos el antecedente, pero no era algo malo, ¿sabes? De hecho, en las sesiones espiritistas no estaban mal vistas por la iglesia. De hecho, no había como una restricción, porque incluso apoyaba la idea de que hay algo más allá, ¿no? Entonces no estaban mal vistas por la iglesia. Y el parteaguas de toda esta situación de relacionar a la Ouija con algo malo o con entidades malévolas, malignas o como quieras llamarles, viene precisamente de la película El Exorcista. De ahí es de donde detona todo para verlo como algo que puede causar daño, ¿no? Realmente antes de esto no se pensaba así. Ok, entonces otra vez nos topamos con un tema que el cine altera para hacerlo más llamativo y nos hace creer que ese tema, que en este caso es la Ouija, pues es algo prohibido, algo del demonio, algo que te puede causar un daño. Exactamente, y realmente la Ouija siempre, hasta nuestros tiempos, es considerada un juego de mesa. De hecho, Hasbro tiene la patente de la Ouija, que es la productora de juguetes de todo tipo, ¿no? Desde superhéroes y demás. Entonces, no, realmente la relación con lo paranormal o lo malo, pues no tiene un fundamento como tal. Simplemente es hablar con el más allá, vaya. Pero ahora fíjate que lo interesante de todo esto, porque ya sabemos un antecedente, ya sabemos que hubo varias versiones, sabemos que a lo mejor la intención real no es perjudicar y que está alterada por el cine, pero lo más sorprendente es que si esto es para entretenimiento, aquellos casos que están asociados
a manifestaciones reales de gente que tiene supuestas evidencias en donde una ente del más allá les está haciendo poltergeist o afectaciones o inclusive posesiones. Porque así, si tú te pones a googlear un rato, obviamente tendrías que confiar en lo que dice el internet y no puedes confiar en todo lo que dice el internet. Pero hay muchos casos relacionados a posesiones en donde la culpable o la entrada fue la Ouija. A lo mejor ahí es lo sorprendente de la habilidad mental de cada ser humano de creer o no creer y de manifestar lo que estás creyendo. Sí, claro, justamente estaba platicando con familiares acerca de este tema porque realmente me gusta mucho la investigación y entonces yo empecé así como que a indagar, ¿no? Así si alguien tenía alguna experiencia. Efectivamente sí hay personas en mi familia que sí tuvieron experiencias que tal vez en un futuro las podemos platicar, pero es lo que yo comentaba con ellos. Creo que la pieza primordial de todo esto es la intención. ¿Con qué intención tú quieres comunicarte con otro mundo? Si tu intención, como era en aquellos tiempos de hablar con algún familiar que ya no te pudiste despedir, que quieres saber qué pasó, si sufrió, cualquier cosa, a lo mejor puede que la consecuencia no sea tan grave. Pero si tú lo haces porque quieres probar que algo está ahí, si solo lo estás haciendo por diversión, entonces ahí sí creo que tiene consecuencias un poco más complicadas porque no tienes ese apego, ¿no? Que tenías tal vez con la persona con la que estás hablando. Pues mira, creo que la tabla Ouija es uno de los artefactos, creo que más vistos en toda la historia desde que se creó hasta la actualidad, usada en cine, usada para juegos, en sesiones esotéricas, espiritistas. Pero bueno, estamos un poco más allá de la medianoche, entonces, ¿qué te parece si pasamos a la recomendación de la película, que es mi sección favorita? Y una de esas películas que a mí me gusta mucho es la de Verónica. Yo creo que sí la habrás visto, que justamente trata de una posesión demoníaca derivado de haber utilizado la Ouija. Entonces, para el que no la ha visto, véanla, y el que ya la vio, pues véala otra vez para que la disfrute. Perfecto. ¿Qué crees que no? No la he visto, pero sin duda este fin de semana la veré, a pesar de que ya casi es Navidad y no nos gusta como que tocar temas escabrosos en estas fechas, pero yo soy fanática del terror en cualquier época del año, entonces la voy a ver. Excelente. Entonces yo me quedo con la conclusión de que ahorita me cambiaste ya la perspectiva de la Ouija. Sé que ya es más como que un juego, más que un artefacto para comunicarse con el más allá. Sin embargo, a pesar de que soy no que tan creyente del tema paranormal, me gusta, pero no he tenido la suerte de que me pase algo. Creo que procuraré que en esta Navidad pedirle a Santo Claus que me traiga una tabla Ouija y a lo mejor me animo a hacer una sesión. Y si la haces me invitas, por favor. Exactamente, sí, para ver qué sucede, ¿no? Claro. No sé, Julie, si te quieras despedir de los que nos están escuchando. Claro que sí, pues muchas gracias. Primero por invitarme. Segundo, por favor, síganme en mis redes. Yo me dedico básicamente a hacer relatos cortos de terror paranormal y terror psicológico, que también es uno de mis temas favoritos. Y pues son videitos súper cortitos de no más de 3 minutos, tal vez alguno que otro de más de 3, pero les van a gustar, yo sé que les van a gustar. Y por aquí arriba vamos a estar poniendo las cuentas de Julie y sus cuentas de TikTok y de YouTube, para que toda la comunidad de Lo Extraño la siga también. Y pues bueno, aquí ha sido todo por la noche de hoy. Entonces nos vemos hasta la próxima. Y si has llegado hasta aquí, te recuerdo, tú no puedes verlos en la oscuridad, pero ellos a ti sí.